siempre debiera ser ese nuestro deseo, adorarle al Señor en todo momento y en toda circunstancia. Y lo que viene ahora, a continuación, es también una forma de adoración. Y es cuando nos exponemos a la palabra de Dios para que ella sea la que nos convenza, la que nos hable, la que ministra nuestros corazones y nos encauce a cumplir la voluntad del Señor. Así que entramos a un nuevo capítulo del libro de los Proverbios, el capítulo 14, y es básicamente la continuación de los dichos que se estaban ya observando en el capítulo 13, así que vamos a verlo ahora. El capítulo 14 del libro de los Proverbios, vamos a abarcar unos cuantos versículos, como tenemos costumbre, segmentarlo e ir avanzando poco a poco en el estudio de este libro tan precioso que nos ha dejado un legado muy hermoso de sabiduría. Así que yo le voy a pedir que por favor usted me acompañe al libro de los Proverbios, el capítulo 14, y vamos a examinar algunos versículos que todavía tenemos pendientes de poder estudiar. A ver, vamos allá. Y es el libro de los Proverbios, capítulo 14. Y vamos a ver también una serie de discursos variados que hay en este capítulo. Y si usted es de las personas que está llevando algún apunte de esta serie de que comenzamos, bueno, es para usted lo que voy a decir a continuación. Básicamente el título son discursos variados que van a tocar tres temas fundamentales y es la sabiduría, la conducta y las riquezas. Nuevamente, estas son cosas importantes para Salomón y a él le interesa mucho hablar a sus oyentes acerca de la sabiduría, de la conducta que bueno, siempre hace ese contraste en la conducta entre el justo y el impío y acerca de las riquezas o cómo es que el justo debiera de tener o cómo debiera comportarse en su trato con las riquezas. Así que vamos a ver esto. Del versículo 1 al 8 vamos a poder observar cómo se edifica con la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es un componente importante en la vida del creyente para edificar nuestro futuro. Y eso va a hablarlo en el versículo 1 al versículo 8. Del versículo 8, del versículo 9 al versículo 13, vamos a ver la congoja de andar en los caminos errados, ¿sí? Vamos a notar cierta tristeza, cierta apatía, cierto dolor de aquellos que caminan en caminos cerrados, en caminos, como lo va a decir el proverbista más adelante, en caminos que parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Y del versículo 15 al 19 vamos a ver el pecado de los simples. ¿Qué es básicamente ese pecado? Bueno, es la confianza o la ingenuidad que tienen en las cosas vanas de esta vida y ese es el pecado de ellos. Y eso tiene que ver con la conducta, como lo hemos dicho hace un momento. Y en el versículo 20 al versículo 25 vamos a ver sobre la riqueza y la pobreza, contrastes que Salomón va a hacer nuevamente con otra serie de dichos completamente diferentes, pero que van a albergar ciertos principios eternos que son importantes que tú y yo lo revisemos. Y en el versículo 26 hasta el versículo 35 vamos a ver sobre una ciudad justa y próspera. ¿Por qué? Porque Salomón va a hablar, o por lo menos en todos esos dichos del 26 al 35, hay una mención reiterativa acerca de la comunidad, de la ciudad y cómo la ciudad y la comunidad se ve en cierta medida, saca provecho de los justos y también se ve trastocado, trastornada en algún sentido por los malvados. Así que vamos a ver eso también, pero ya más adelante. Ahora nos vamos a concentrar en el versículo 1 al versículo 8, donde vamos a revisar cómo es que edificamos nuestra vida en base a la sabiduría de Dios. Y vamos a leer estos pasajes. Dice así, acompáñame con tu mirada en tu Biblia. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de... El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es
engaño. Vamos a orar brevemente. Señor, te damos gracias por este tiempo y dirígenos a través de tus escrituras. Que tus principios que se ubican acá sean principios sólidos para nuestras vidas, para saber conducirnos conforme a tu voluntad y aplicar la sabiduría a nuestras propias vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, lo primero que dice en el versículo 1, a una simple lectura pudiéramos ver un contraste bien marcado. Se menciona acerca de la mujer sabia que ésta edifica o con sus esfuerzos construye su hogar, mientras que la necia, que es la antítesis de esta mujer sabia, lo que hace, en vez de arreglar las situaciones con su comportamiento, su conducta, su manera de obrar o proceder en su propio hogar, lo que hace es derribar o tirar abajo todo lo que significa su hogar o como un proverbio más adelante va a decir, el proverbista dice, ¿no? Más adelante en los proverbios que vienen por leer, dice que prefiere vivir en un techo, ¿ya? Que vivir con una mujer rencillosa, ¿no? Dice que la mujer rencillosa es como una gotera constante, dice. O sea, no puede encontrar ningún tipo de paz al lado de una mujer que es necia. Así que una mujer que es entendida de la voluntad de Dios y es obviamente sabia, construye a pulso su hogar, ¿no? Ella lo que hace es con su manera de comportarse, con su manera de pensar, con las resoluciones que le da a los problemas, la forma en que ella mira su hogar y administra su hogar, ella entiende que es parte de ese hogar y lo que hace es edificar su hogar, construirlo. Ahora, no está hablando de construcción de coger mezcla, concreto y montar ladrillos sobre mezcla. No está hablando de eso. Está hablando al hecho de que la mujer, dentro de la constitución o el núcleo de la familia, tiene también cierto poder y cierta autoridad. Si bien es cierto, Dios le dio por cuestiones de diseño la autoridad al varón dentro del hogar, su ayudonia, que es la mujer, o sea, su cónyuge, tiene un papel y un rol muy importante. Y es obviamente ayudarle y asistirle, ¿sí? Y ser parte, un complemento en la visión que Dios le ha dado, en particular para el hogar del varón. Sin embargo, cuando la mujer no ve lo que Dios está haciendo en su esposo como un objetivo en común y tiene objetivos particulares y lo único que hace es pensar en ella solamente y no ve a la familia como un hogar y a su esposo lo ve como una competencia, un enemigo o el culpable de sus desdichas, en vez de un compañero fiel para toda la vida, lo que va a hacer es tratar de caminar su propio sendero. Inevitablemente, la mujer no va a ser ninguna compañera, aunque potencialmente pudiera hacerlo, no va a ser ninguna ayuda idónea, aunque potencialmente pueda hacerlo, y lo único que va a hacer es comportarse como una enemiga con el varón. Y sin darse cuenta, lo que está haciendo es una necedad completa y es derribar el propio hogar, que es lo único que tiene y es lo que Dios le ha dado a administrar. Recordemos que solo el varón no es el administrador en el hogar, sino que los cónyuges, hablando del matrimonio, han sido llamados a construir el hogar. Si tú eres una señorita soltera, ten por seguro que en algún momento te casarás y cuando te cases tienes que entender que tú y tu esposo van en una sola barquita rumbo hacia el destino que Dios les da y esta barquita se llama matrimonio. Si tú no quieres remar, eres peso muerto. Si tú no quieres eh, avanzar y comienzas a forcejear, lo único que vas a hacer es que esa barca se hunda. Entonces, en pocas palabras, lo que quiero dar a entender o lo que quiere dar Salomón a entender con esto es que tu mujer, tú que me escuchas y que eres esposa tal vez, tienes en tus manos el poder de hacer de tu hogar un remanso de paz, un lugar donde tu esposo quiere llegar, donde tus hijos quieren crecer, donde las personas quieren pasar el tiempo contigo, o puedes hacerlo más cercano a un infierno donde tu esposo preferiría 1000 veces estar en la cárcel que bajo el techo contigo, o donde tus hijos odian estar. Así que ahí está
el poder que tú tienes en tus manos. Así que Salomón ve a la mujer y dice, mujer, si eres sabia, lo que vas a hacer es comportarte de una manera piadosa para que puedas construir a pulso tu hogar al lado de tu esposo como un complemento. Pero si eres necia, lo vas a dejar saber, porque lo único que vas a hacer es que mientras tu esposo escribe en la pizarra, tú vas a borrar lo que él escribe. Mientras que tu esposo limpia, tú vas a ensuciar. Mientras que él construye, tú vas a derribar. Y un matrimonio así está condenado a ser un infierno totalmente si es que la mujer, porque estamos tocando acerca de la mujer, no entiende que está llamado a ser sabia y prudente. No estamos hablando del caso del hombre y no estoy diciendo que las mujeres sean malas o causantes de todos los problemas. Por favor, no me malentienda. Usted sabe que no es así la verdad, que en matrimonios hay mujeres lindísimas y piadosas y hombres que solamente son un saco de carne sentada en el sofá, mientras que hay mujeres que realmente se esfuerzan por sacar su hogar hacia adelante. Pero en este caso, ciñéndonos al texto que nos está diciendo, y que hemos llegado a estudiar, pues valgan verdades, la mujer tiene que ser llamada a ser sabia, ¿sí? A ser sabia. La mujer sabia tiene que asirse de la sabiduría que ella misma tiene la capacidad de construir. Si tú notas Proverbios capítulo 9, versículo 1 al 6, mira lo que dice acerca de la sabiduría que personifica, o una mujer que personifica, mejor dicho, la sabiduría. Dice el versículo 1 al 6, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, dice a cualquiera simple, ven acá, y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, bebed mi vino, que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Así que la sabiduría tiene una consigna, tiene un propósito en su mente, ella está edificando su hogar porque tiene un propósito con el cual ella ha edificado su hogar y con el cual ella está persiguiendo. Entonces la mujer debe también en el matrimonio cristiano entender que hay un propósito que deben en común perseguir los cónyuges y la mujer es parte de eso, ¿sí? Es parte de eso, no está alejada de eso, sino que es parte de eso y tiene que velar para que ese propósito, esa visión, ese sueño se cumpla y tiene un rol importante dentro del matrimonio. Podríamos pensar en mujeres piadosas, como por ejemplo Sara, que vivió ceñida a la voluntad de Dios, que Dios le mostraba algo a Abraham y ella se ceñía a esa voluntad. Podríamos pensar en Débora, que fortaleció a Barak para poder sacar al pueblo de Israel y vencer al ejército de Císara. Podemos pensar en Ruth, que no dejó a Noemí, su suegra, sino que estuvo con ella y al final Dios la premió casándose con vos. Podemos pensar en Esther, que salvó su pueblo casándose con el rey por consejo de Mardoqueo, y el pueblo judío halló gracia por lo que hizo Esther. Podemos pensar también en María, la madre de Jesús, una mujer piadosa que aceptó la voluntad de Dios a sabiendas de que le venían cosas que traspasarían su propio corazón. Sin embargo, aceptó la voluntad de Dios. Entonces, tú, mujer que me escuchas, estás llamada a ser sabia, a ser prudente, a ser piadosa, a ser esforzada en la voluntad de Dios, porque de esta manera es como tú vas a edificar tu casa y vas a ser muy similar a la mujer de Proverbios 31, que en algún momento llegaremos. Esta mujer es llamada bienaventurada. Y tú también vas a ser bienaventurada si te propones edificar tu propio hogar bajo el temor de Dios, la piedad y la prudencia. Así que estás llamada a ser prudente, porque de caso contrario estás autodestruyéndote tú y destruyendo a todos los que están a tu alrededor. Y créeme, tú no quieres eso para tu propio hogar. Una mujer, por muy bella que sea, pero con una mala actitud y un feo corazón puede afear todo lo hermoso de su rostro y de su cuerpo. Así que la belleza física no es tan importante cuando no va acompañada de una belleza espiritual. Así que quieres ser bella no solamente por fuera, sino también por dentro, pues tienes que buscar la voluntad de Dios para ser bella también por dentro. Y tu esposo pueda sentirse confiado en que tiene un cónyuge, una persona al lado, una ayuda idónea en la cual puede descansar porque confía en esa persona y no va a estar temeroso de las decisiones o cosas que pueda hacer su mujer
porque no tiene prudencia y no es sabia. Así que eh, la sabiduría nos hace entender que cuando es tomada en cuenta, es un gran aporte para someter la vida y sus cuestiones a la voluntad de Dios. Cuando prescindimos de ella, solo nos queda vivir la vida y resolver las cuestiones a nuestro parecer, trayendo consecuencias muy, muy lamentables. Así que abraza la sabiduría de Dios. Segundo punto, vamos a leer el versículo 2. Dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿Qué podemos aprender de aquí? Bueno, el justo tiene temor de Dios y por tener temor de Dios es sabio. La sabiduría recuerda que el principio, o sea, los inicios de ser sabio, comienzan con temerle al Señor. Este temor no es un miedo al castigo, sino es un aprecio reverente hacia la persona de Dios. Conocemos a Dios y le respetamos, le admiramos. A esas cosas le llamamos temor de Dios. No temor de Dios porque Dios sea un ogro irracional y completamente incomprensible que a cada paso y a cada pecado nos va a castigar y nos va a mandar como un trueno desde el cielo para destruirnos. No, a eso no le llamamos temor de Dios. Si estás como invitado aquí, nunca has escuchado este término. Cuando hablamos del temor de Dios, nos referimos al temor reverente, nos referimos a la admiración y al respeto que tenemos por nuestro Dios, porque como sabemos que Él es todo amor, también sabemos que Él es capaz de castigar a aquellos que toman por hijo. Así que el sabio, el que camina en rectitud, tiene una marca en su propia vida y es que teme al Señor. Él teme al Señor y busca la santidad, busca parecerse al Señor. Le teme a Él. Tiene un respeto y una admiración innata en su corazón por la obra de Dios en su propia vida y le teme al Señor. Y esa es la marca del recto, esa es la marca del justo, esa es la marca del creyente, que le teme al Señor, tiene temor de Él, no quiere pecar porque sabe en su corazón, no tanto por el castigo, que es parte de eso también, sino por el hecho de que no quiere fallarle al Señor, no quiere ir a su presencia triste y acongojado por lo que hizo, a sabiendas de que no es algo correcto ni agradable a los ojos de su Señor. Así que Él tiene ese deseo de serle fiel a su Señor. Y esa es la marca de rectitud en la vida del justo. Sin embargo, su contraparte, dice el pervertido, el que tiene una mente torcida, dice, este tiene caminos torcidos y su actitud para con Dios no es de temor, sino de menosprecio. Él desprecia los caminos del Señor y la palabra y la sabiduría de Dios porque sabe que la sabiduría de Dios es un impedimento y hasta un estorbo para sus malos deseos, porque sabemos que la escritura también es un freno moral para el pecado y por eso el pervertido, el que tiene pensamientos torcidos y caminos igual de torcidos que sus pensamientos, sabe que la palabra de Dios es un estorbo para su vida. Así que por eso le menosprecia, le tiene poco, le tiene poca estima, no tiene un amor desarrollado por la palabra de Dios. Sin embargo, esto nos deja a pensar en algo que está en el capítulo 2 de los Proverbios y es lo siguiente. El de caminos pervertidos vemos que ahí tiene un deleite en su propio corazón acerca de su pecado. Dice versículo 13 del capítulo 2 de los Proverbios, dice, ellos dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. O sea, pudiendo hacer lo correcto, no lo quieren hacer porque encuentran deleite en hacer lo que es incorrecto. Y eso es parte de la característica de una persona que no ha sido salvada ni regenerada por nuestro Señor. Así que dejan los caminos derechos, aman las sendas tenebrosas, se alegran haciendo el mal, dice el versículo 14, y se huelgan, o sea, se sienten como pez en el agua, en las perversidades del vicio, dice. O sea, todo lo que es vicioso, todo lo que es corrompido, eso les alegra, se sienten cómodos, como el chanchito en el lodo, así se sienten ellos cuando ven la maldad. Dice, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. O sea, sus pensamientos, sus acciones, sus decisiones están involucradas con la perversidad y en eso se sienten placenteramente bien. Sin embargo, la sabiduría, cuando tú y yo abrazamos el temor de Dios y la sabiduría, llegamos a despreciar y somos salvaguardados de asociarnos con estas personas o posiblemente adoptar este estilo de vida. Mira lo que dice el versículo 10 en adelante, de ese mismo capítulo 2.
Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón, la ciencia fuere grata a tu alma, o sea, cuando tú encuentres placer en temerle al Señor y en entender su palabra, dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Así que no solamente te va a librar la sabiduría de vivir como ellos, sino que te va a librar de ellos mismos. Así que déjame decirte, amado hermano, otra vez en esta sección, edificando con sabiduría, es que tú edificas una buena vida cuando amas y abrazas la sabiduría. Y esto es el temor de Dios, entender su palabra, conocerle él, en resumidas cuentas. Así que, en definitiva, la sabiduría no solo nos lleva a amar más a Dios, sino temerle, respetarle, y nos preserva de los malvados y de imitar sus caminos. Tercer punto, versículo 3. Dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardará. ¿Qué significa esto? ¿A qué está hablando? Bueno, la palabra vara ahí puede traducirse también, ese vocablo en hebreo, puede traducirse como brote. La interpretación, hay algunas personas que se inclinan a un tipo de interpretación diferente de este mismo pasaje, pero la interpretación más natural de este mismo verso, el versículo 3, es que en la boca o en los labios de este necio se ve el brote o brota la soberbia. ¿No? Se dice vara o brote también, y esto da a entender lo siguiente, que en la boca del que no conoce a Dios, del que es necio, del que no ha sido transformado, del que no conoce al Señor y por alguna otra cuestión se ensorbece a sí mismo, dice, en sus palabras deja conocer, por eso se le dice la palabra brote, no brota o se ve un brote o se ve que germina la soberbia, ¿no? La idea que quiere pintarnos Salomón en este pasaje es que de los labios del necio, dice, se ve que germina, dice, la soberbia, ¿sí? Entonces, una persona soberbia, orgullosa, pedante, petulante, que considera y mira por encima del hombro a las demás personas y se mide a sí mismo y se aprecia a sí mismo o se autopercibe mejor que los demás, ¿sí? Sea porque haya conseguido algunos títulos académicos, sea porque sea una persona con habilidades para el comercio, para las cosas empresariales, sea porque venga de buena familia, sea porque tenga un apellido opulente, sea porque tenga algo que le haga sentirse mejor que los demás. Dice en sus palabras, en su manera, en su trato, en sus relaciones interpersonales, deja ver muy claramente que es una persona necia, no es sabio. Porque el ser soberbio, el ser orgulloso, no es de sabios, es de necios. Una persona cuando se cree mejor y minimiza, trata con inferioridad, subestima, desacredita, ¿no? A otra persona, lo que está haciendo es mostrando su necedad y su poca inteligencia, entendiendo, no entiende que esta persona no es la Coca-Cola en el desierto, sino que así como esta persona se siente superior, hay otras personas que son mejor tal vez que yo o tal vez que tú. Hay personas que predican mucho mejor que yo, hay personas que saben mucho más de la Biblia que yo, y yo no puedo, por las cosas que sé o por las cosas que he hecho, ensorbecerme y decir, no, yo sé más, yo pienso, yo creo más, yo hago esto bien, yo hago lo otro mejor. No, tenemos que ser humildes, ¿no? La palabra de Dios dice claramente que debemos de asociarnos con los humildes. Nuestro Señor era humilde, tenía un concepto equilibrado de quién era. Y la humildad básicamente no es sentirse miserable a los ojos de otros, sino es tener un concepto equilibrado de quién somos y cómo Dios nos ha creado. Así que tenga ese concepto en tu mente. Entonces dice la escritura, la boca del necio deja ver la soberbia, sin embargo, los labios de los sabios los guardará. ¿Por qué? Porque el sabio es prudente, el sabio es medido, es mesurado cuando habla. El sabio entiende que la humildad, entiende el principio de pensar equilibradamente de él. No piensa inferiormente porque está deshonrando la imagen y la semejanza de Dios. Tampoco piensa más de sí mismo porque entiende que el único altísimo es el Señor, así que piensa equilibradamente.
Entiende y se acepta como Dios le creó y como Dios le trajo al mundo, con las cosas que Dios puso en su corazón, y lo que hace es tener un pensamiento equilibrado de sí mismo. Entonces, cuando se refiere en sus relaciones interpersonales, esta persona aplica la sabiduría y no se ve la arrogancia porque habla con cordura, con mesura, con prudencia. Así que la sabiduría, amado hermano, quiere significar una vida sabia. Déjame decirte que la sabiduría nos va nos va a conducir a la prudencia, y esto te va a guardar de la arrogancia. Y si no te has dado cuenta o no te lo han dicho nunca, cuando nosotros nos volvemos soberbios, en algún momento somos despreciables para otros, porque las personas alrededor no les gusta andar con personas con la nariz alzada. Entonces, la sabiduría te va a llevar a ti y a mí a aprender a no ser despreciables a los ojos de otros por nuestra soberbia, sino a ser muy queridos por otras personas por ser humildes y sencillos de corazón. ¿Qué más? Versículo 4 dice, sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿Qué se está refiriendo eso? Bueno, es un principio muy bonito. Y este versículo me gustó mucho y es muy similar a las veces que hemos hablado. Recuerda que hemos pintado en nuestras mentes la idea o el concepto muy claro, el principio muy claro de que Dios no nos brinda las cosas si no es por medio del esfuerzo y la diligencia. Ahora, hacemos un paréntesis y te tengo que decir una verdad que también las escrituras enseñan. Dios bendice por gracia, es verdad. Dios bendice por su gracia, por su mera voluntad. Pero en el grueso de la vida, Dios te va a llamar a ti y a mí al esfuerzo. Así que por medio del esfuerzo es que nosotros, es la vía natural por la cual nosotros conseguimos las cosas. Fuera de esas cosas está la gracia de Dios, donde Dios te da sin merecerlo, a veces sin pensarlo, sin esperarlo. Dios añade a tu vida bendiciones porque Él solamente lo quiere así y porque te quiere bendecir, ¿no? Pero sin embargo, la vía natural y normal de la vida cristiana es que en tu esfuerzo, en tu sacrificio, en tu diligencia, Dios provea para ti por medio de estas manos que se esfuerzan. Así que ahí vemos ese contraste que Salomón coloca allí y lo dice muy claramente. Si sin bueyes, la granja, el granero, dice, está vacío, porque no hay nadie que trabaje para que ese granero se llene. Sin embargo, dice, cuando hay un güey, aunque sea uno, dice, y este se esfuerza, hay abundancia de pan. Entonces, ¿qué está hablando Salomón aquí? Lo que está diciendo, básicamente, vuelve a reforzar la idea y recuerda que Salomón tiene esta metodología de la reiteración, repetirte varias veces de diferentes formas algo para que quede en tu mente, y es una metodología espectacular que todo maestro, todo buen maestro debiera utilizarla. Y dice, básicamente la idea es, si tú no te esfuerzas, nada de valor puede venir a tu vida. Nada de valor, nada valioso va a venir con las manos cruzadas, sino por medio del esfuerzo. Es más, siempre él va a asociar la pobreza con la ociosidad, porque realmente una persona esforzada no será millonaria, pero no va a ser pobre. Eso lo deja claramente Salomón en las escrituras, ¿no? En su libro. Así que la sabiduría nos muestra que sin esfuerzo no podemos alcanzar nada significativo en nuestra vida. Y eso lo aplicas a todo. Si tú no te esfuerzas en tu matrimonio, no vas a tener un matrimonio bonito. Si tú no te esfuerzas con tus hijos, pues no vas a tener hijos que recuerden las enseñanzas que tú les has dado. Si tú no te esfuerzas en la vida cristiana, pues no vas a crecer más. Si tú no te esfuerzas en el servicio a Dios, pues Dios no te va a dar más cosas. Si tú no te esfuerzas en las cosas diarias de la vida, pues no vas a poder alcanzar cosas mayores. Así que el esfuerzo implica siempre la promoción. ¿Quieres ser promovido por Dios en cualquier área de tu vida? Esfuérzate más, esfuérzate más. Y como una vez dijo el pastor muy atinadamente, el esfuerzo no nos lleva a dejar, a reemplazar cosas, sino a ser cumplidor de todas las cosas que Dios nos ha dado. Me explico. No porque yo te diga a través del libro de los Proverbios, esfuérzate, hermano. Entonces tú te vas a meter de lleno a tu trabajo y vas a dejar el servicio a Dios. O te vas a meter de lleno al servicio a Dios y vas a descuidar tu hogar. No. Por eso el pastor una vez hizo la aclaración que se me quedó ahí como un tatuaje en la mente, y es, Dios no nos ha llamado a reemplazar cosas. O sea,
decir, no, porque ya estoy haciendo esto, yo no puedo hacer esto, sino más bien a estirarnos para abarcar lo que Dios está trayendo a nuestras vidas. ¿Estás siendo promovido en el servicio de Dios? Amén, gloria a Dios. Sigue esforzándote. No por eso vas a dejar de trabajar, no por eso vas a dejar de ver a tu esposa, no por eso vas a dejar de ver a tus hijos, no por eso vas a dejar de ser fiel en una u otra área. Tienes que ser fiel en todo. ¿Te vas a esforzar más? Seguramente sí. ¿Vas a sudar más? Sí. ¿Te vas a cansar más? Sí. Así es la vida. Así es. Pero ten por seguro que así como te esfuerzas, Dios pone el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Así que te va a dar la energía y la fuerza, si estás haciéndolo para Él, para que lo sigas haciendo. Versículo 5 dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. El dar testimonio ante un tribunal conlleva la idea de decir la verdad. No podías faltar a la verdad cuando ibas a un tribunal a dar testimonio acerca de algo. La idea de dar testimonio ante un juicio o entre personas era la idea de decir la verdad y nada más que la verdad. Por eso que en estos tiempos, cuando alguien va a decir algo, tiene que jurar por la verdad, ¿no? Decir la verdad y esclarecer toda la situación por medio de su testimonio. Sin embargo, el que es verdaderamente un buen testigo, no vamos a encontrar en los labios de esta persona la mentira, sino más bien la verdad. Sin embargo, el testigo falso se le califica como falso y es porque por su mismo carácter torcido, no le preocupa o no tiene ningún tipo de reparo en tener que decir medias verdades, ¿sí? O decir mentiras completas, sea por conveniencia o por una paga, para torcer el juicio. Así que la idea de este versículo es entender lo siguiente. Si tú dices la verdad y estás acostumbrado a un hábito de siempre ser honesto con las personas, ¿no? Y decir la verdad, ahora, hay también algo que decir ahí entre paréntesis, y es cuando digas la verdad, trata de decirla de la mejor manera, ¿ya? No en pro de la verdad vas a lanzar las cosas que sabes o que quieres decir a como caigan, ¿no? Porque la gente no es igual que tú, yo no soy igual que tú no eres igual que yo, así que no sabemos cómo lo va a tomar la otra persona. Así que cada vez que digas la verdad, dilo en amor. Por eso que Pablo muy sabiamente dice, di la verdad en amor. ¿Ya? Cierro paréntesis. Entonces, estamos llamados a ser honestos y cuando seas honesto, pues puedes ser catalogado como un buen testigo. ¿Cómo sabemos que eres un testigo falso? Que yo soy un testigo falso cuando yo estoy acostumbrado bajo un patrón de decir mentiras para poder escabullirme de responsabilidades. El Señor nos ha llamado a ti y a mí a hablar la verdad en amor, siempre. Somos del verdadero, somos de la verdad. No caminamos en la oscuridad, caminamos en la luz, no caminamos en la noche, en las tinieblas, caminamos bajo la luz del mediodía. Estamos llamados a ser honestos en nuestra propia vida. Así que cada vez que tengamos la oportunidad de dar testimonio, cada vez y recuerda que somos cartas abiertas delante del mundo, leídas por todos los hombres, dice la Escritura, recuerda que debemos ser honestos. En nuestro proceder, en nuestro hablar, en nuestro pensar, tenemos que ser sinceros y honestos y veraces ante todo. Porque de caso contrario, si estamos amparándonos en la mentira, lastimosamente no podemos ser testigos verdaderos, sino falsos. ¿La sabiduría en qué nos sirve en esta, o cómo puede aplicarse en este pasaje? Y es entender que la sabiduría de Dios nos enseña a ser honrados, nos enseña a ser honestos. Dios nos ha llamado a la honestidad, Dios nos ha llamado a la sinceridad. Hablar la verdad en cualquier momento que se nos pida poner en manifiesto nuestra opinión. Este mundo está acostumbrado a mentir o a decir medias verdades en pro de una sabiduría mundana, ¿sí? Con el fin de no entrometerse en problemas, con el fin de no ser el personaje público más odiado. Sin embargo, tú y yo, hijos de Dios, estamos llamados a decir la verdad y actuar en verdad. Di la verdad en amor y actúa en la verdad. Nunca seas deshonesto, nunca seamos deshonestos. Versículo 6. Busque el escarnecedor la sabiduría y no la haya, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil, dice. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, el escarnecedor es un burlador, es una persona que no considera la voluntad de Dios y no le importa. En resumidas cuentas, es un impío que no le interesa la voluntad de Dios y por eso se burla. Pasa la vida burlándose de las leyes,
pasa la vida burlándose de las autoridades, pasa la vida burlándose de Dios, ¿no? Es escarnecedor. ¿Y qué hace esta persona? Dice, busca la sabiduría, pero no la halla. ¿Por qué razón? ¿Por qué el escarnecedor no la puede hallar y en cambio el entendido sí? Esas dos personas tienen criterios completamente diferentes, tienen una mente completamente diferente. El entendido se sobreentiende o está implícito que es entendido en la voluntad de Dios. Sin embargo, el escarnecedor es una persona que no le interesa entender la voluntad de Dios y anhela la sabiduría básicamente por otras razones, y no es por temerle a Dios o conocerle a Dios. Las razones que puede tener pueden ser variadas. Puede ser que quiere la sabiduría para conocer más, para poder tener cierta autoridad sobre otras personas, o que también la búsqueda de la sabiduría que él hace es una búsqueda cínica y superficial, porque realmente no la desea, realmente no la desea. Quiere tal vez simpatizar con la sabiduría, pero su corazón no está en temerle a Dios. Así que por más que la busque hasta debajo de las piedras, no la va a encontrar porque Dios no se la va a dar. Recordemos que en capítulos anteriores, muchos atrás, hemos visto que Dios provee de sana sabiduría a los rectos, dice la Escritura. Entonces, obviamente un escarnecedor no va a adoptar la sabiduría de Dios porque Dios no se la va a dar, porque sabe que su corazón no es recto. Va a traer error, va a traer confusión, o simplemente quiere la sabiduría para poder enseñorearse o hacerse señor sobre otras personas y tener autoridad, o su búsqueda de la sabiduría es cínica, es superficial, no es una búsqueda sincera por conocer a Dios, porque no lo desea conocer. Sin embargo, su contraparte, el hombre entendido, sí le es fácil. ¿Por qué le es fácil? Porque este hombre entiende la voluntad de Dios, entiende que el principio de la sabiduría es temerle al Señor y le teme a Dios y se enrumba en una aventura donde el único equipaje que tiene en su corazón es temo al Señor, tengo temor de Él, conozco que Él es grande, Él es fuerte, Él es santo, conozco pocas cosas de mi Señor. Y entonces voy en busca de conocerle cada día más. Y mientras más busca, como un minero que pica la piedra, va encontrando joyas preciosas, mientras que más esfuerza, golpeando el pico contra aquellas piedras, encuentra más cosas preciosas. De la misma forma, el hombre que teme a Dios y que entiende la voluntad de Dios, aunque sea en poquito grado, pero tiene hambre por buscar al Señor, va a encontrarse con la sabiduría de Dios. Así que quieres ser sabio, quieres poder entender más acerca de Dios, pues ten algo esencial en tu corazón, temor de Él, témele al Señor. No tengas una búsqueda cínica o una búsqueda superficial de la voluntad de Dios. No busques la palabra de Dios y de pronto saltes por encima de aquellos mandamientos y digas, no, no me interesa. No busques un bagaje de conocimiento en tu mente cuando este conocimiento no va a transformar tu corazón. Entonces, la idea del hombre entendido, lo que nos prefigura el hombre entendido es un hombre que realmente, con sinceridad del corazón, busca a Dios y la sabiduría está ahí, delante de él. Dejó de ser necio, es como la sabiduría que llama, dice lo simple, vengan, adquieran inteligencia, adquieran sabiduría, y este simple dejó de ser simple porque comenzó a temer al Señor y abrazó la sabiduría y encontró al Señor. Así que la sabiduría entonces no solo es dada a personas que temen al Señor, sino que tienen un corazón recto para con Dios. Los desprovistos de sabiduría son aquellos que la quieren para fines malvados o la tratan de adquirir con malas motivaciones. Sus corazones oscuros no obtienen ese privilegio. Tú sí, si tienes un recto corazón para con Dios, tienes el privilegio de tener a tu mano la sabiduría de Dios. Vamos al versículo 7 y vamos terminando ya. Vete de delante del hombre necio porque en él no hallarás labios de ciencia, que está diciendo el proverbista. Y básicamente aquí el núcleo, por decirlo así, de este pasaje o el principio, la raíz de este principio es básicamente la asociación. Amados hermanos, en algún momento ya hemos hablado de esto, pero volvemos a reiterarlo, y es no tengas asociación con gente necia. No tengas asociación con gente que no ama a Dios, que no teme del Señor. Eso no es de sabios. Si tú en algún momento tienes la firme esperanza
o perdón, tienes la idea de que mientras tú vas cultivando amistad con gente incrédula y cultivando, ya, no estoy diciendo que te alejes de la gente que no conoce de Dios. No te estoy diciendo eso, porque mismo Pablo dice, si nos alejáramos de la gente del mundo, no se puede, es imposible. Sales a la calle, vas a encontrar gente que no conoce a Dios. Hay en tu círculo de amistades, vas a encontrar familiares que no conocen de Dios, amigos del trabajo que no conocen de Dios, gente que no conoce de Dios. Y tú y yo estamos, y lo sabemos de plano, estamos llamados a ser luminares en este mundo oscuro, estamos llamados a ser sal y luz en este mundo. Así que saquemos de nuestra mente que el creyente no puede tener, ¿cómo decirlo? Relacionarse con incrédulos. Te puedes relacionar con ellos. Puedes conversarles, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Sabiendo que tú eres un agente que puede llevarlos a ellos al evangelio. Es más, la escritura dice claramente, id y hacer discípulos. Así que no vas a hacer discípulos a cristianos, vas a hacer discípulos a gente incrédula, que le predicas el evangelio y lo haces discípulos después. Entonces, no podemos decir que no te puedes relacionar con incrédulos. A lo que Salomón está diciendo es cultivar amistad con un incrédulo, asociarte con una persona que tú sabes que no honra a Dios, que se burla del Dios en el que tú dices creer, que no tienen poco lo que tú crees, se burla de Dios, se mofa de él. Es más, he escuchado 50,000 veces de tus propios labios el Evangelio y no le interesa escucharlo más. Es más, te cuestiona, se burla de lo que tú crees, pero sin embargo quiere conservar algún tipo de amistad contigo. Una persona así no es un buen amigo, no es alguien en el cual puedas confiar, no es alguien en el cual debieras cultivar una amistad. El proverbista dice, vete delante de ellos, porque en él, en este necio, no vas a hallar labios de ciencia, no vas a encontrar lo que Dios, la voluntad de Dios, no vas a encontrar cómo agradarle a Dios. Yo te hago una pregunta, ¿qué te podría enseñar alguien que no ama a Dios sobre cómo agradar a tu Dios? No hay forma. Y lo peor de todo, amados hermanos, que hay creyentes que han pisado la iglesia, que han escuchado la palabra, que han servido entre nosotros o en otras iglesias y tienen amistad con incrédulos, cultivan esas amistades y si son varones solteros, hasta se comprometen con mujeres incrédulas o son señoritas incrédulas, se comprometen con varones incrédulos, son señoritas creyentes, se comprometen con varones incrédulos y se asocian a necios. Y déjeme decirle, si espero que no sea su situación, pero si usted está teniendo la esperanza, señorita que me escucha, de que aquel incrédulo que usted tiene en su mente como una futura pareja, o tal vez usted joven que piensa que puede tener como un matrimonio feliz al lado de una persona que no conoce de Dios, está cometiendo el peor error de su vida. El peor error de su vida. Porque nunca va a poder, si usted es una verdadera creyente, nunca va a encontrar un punto de asociación entre usted y esa persona. Las motivaciones son completamente opuestas, las prioridades son diametralmente opuestas, están completamente, son vías paralelas, las más alejadas posibles, el uno del otro. Es imposible que un verdadero creyente pueda tener una verdadera asociación con una persona incrédula. Y vuelvo a ser delicado en lo que voy a decir. No porque hay gente que tiene ese concepto que piensan que los creyentes consideramos como apestados a las personas que no conocen de Dios y los catalogamos como mundanos. No es así, sino porque hay otras prioridades completamente diferentes. Amados hermanos, no podemos, no, si alguien hubieras invitado y piensas eso, déjame decirte y desterrar esto de tu mente. No es verdad que pensemos así. Seguramente lo has escuchado de alguna otra persona, pues perdónale porque es una persona ignorante que ha hablado las cosas de una manera equivocada, pero los creyentes verdaderos no entendemos así la vida, sino que hay prioridades completamente diferentes. Mientras que tú quieres servirle al Señor,
Tu pareja, si no es creyente, no va a querer hacerlo, porque tiene otras prioridades. Mientras tú quieras rendirle todo la gloria a Él no va a querer hacerlo. Mientras que tú quieras dar a tu Señor, Él no va a querer hacerlo, porque el dinero lo consiguió con su esfuerzo, y tú piensas que el dinero, y crees realmente que el dinero Dios te lo ha dado como una bendición, como una provisión de Él, pero Él no ve eso como una provisión, Él ve como parte de su esfuerzo, y es suyo. Entonces van a tener conceptos completamente muy marcados acerca de la vida y con visiones completamente diferentes. Así que vuelve otra vez Salomón a decirnos, ¿estás al lado de un necio? Vete delante de él. No, o sea, mira, él está dibujando a dos personas que caminan a la par, al mismo paso. El necio y el justo están caminando. Y Salomón mira al costado de la berma donde están pasando y le dice, ¿qué haces ahí al costado de ese necio? Vete delante de él, no, no camines ni siquiera a su lado, porque no vas a encontrar nada edificante que salga de sus labios, no vas a encontrar ni un buen consejo, no vas a encontrar una palabra de ánimo de parte de Dios, no vas a encontrar palabra de Dios en sus labios, no vas a encontrar un consejo sabio. Huye de tener una relación con un incrédulo. Huye de tener asociación con una persona que no conoce de Dios. Recuerda lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos, ¿qué hicieron? Se asociaron con las moabitas y ellas las llevaron a adorar a Baal peor. ¿Y qué hizo Dios? Trajo un juicio sobre ellos. La asociación y eso de la separación bíblica es importante siempre tenerlo en nuestras mentes. Así que ten mucho, mucho, mucho cuidado. La sabiduría te va a demandar que no cultives amistades con personas que te alejan de la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Te va a llevar a asociarte con los sabios, a asociarte con aquellos que buscan la voluntad de Dios. Porque si tú eliges lo contrario, si tú eliges asociarte con los necios, inevitablemente vas a convertirte en ello con lo cual te asocias. Como dice una frase coloquial en este mundo, es dime con quién andas y te diré quién eres. Porque tú vas a asemejarte a quien, o te vas a asemejar tanto a quien te asocies. Así que ten mucho cuidado con eso. Último versículo y terminamos para orar. Dice, la ciencia del prudente es en entender su camino, mas la discreción de los necios es engaño. ¿Qué está hablando acá? La ciencia del prudente o el conocimiento del que es sabio, del que es prudente en su caminar. Él tiene un conocimiento en su mente y él dice, él entiende su camino. Y estamos hablando aquí un poquito de la madurez, ¿no? La sabiduría nos va a llevar a alcanzar cierta madurez, porque recuerda, cuando tú conoces más del Señor, comienzas a tener pensamientos equilibrados de la vida. Tú sabes quién es Dios, tú sabes lo que espera de ti, comienzas a entender el propósito de Dios, comienzas a entender la voluntad de Dios en tu vida, entonces comienzas a crecer en madurez. Dejas el pecado, dejas ciertas cosas nocivas, ciertos patrones viejos de la vieja vida, porque quieres crecer en la santidad, porque quieres avanzar, porque quieres agradarle a tu Dios, comienzas a crecer en fe, comienzas a crecer en conocimiento, vas madurando. Entonces, te vuelves prudente, te vuelves mesurado, te vuelves autocontrolado y comienzas a crecer en la madurez en la vida cristiana. Y inevitablemente una persona madura en el Señor entiende, no le tienes que enseñar, como en un momento el pastor dijo, no le tienes que estar detrás diciéndole, lee tu Biblia, ora, congrégate, diezma, cumple con tu mayoría, es tu deber. Es como si alguien fuera a tu casa y te dijera, come, oye, ¿has ido al baño? Nadie te va a decir eso. Tú sabes cuando tienes que ir al baño, tú sabes cuando tienes que comer, tú sabes cuando tienes que bañarte, pues no te hueles y dices, tengo que bañarme. Tú sabes eso, porque es tu deber. De la misma forma, ¿cómo muestras la madurez cuando tú ya sabes lo que tienes que hacer en la vida cristiana? No tienen que decirte. Nadie te tiene que empujar. Es un bebé espiritual de una persona que recién ha conocido al Señor. Puede ser, pero una persona madura en la fe, no, no le vas a enseñar eso. Y esta persona tiene una marca distintiva en su vida. Entiende su camino. Entiende lo que Dios ha puesto delante de él y lo que tiene que alcanzar. Entiende también las cosas que le estorban de conseguir lo que Dios le ha llamado y tiene que seguir adelante y sacar esas cosas, esa maleza del camino y seguir. Entonces ahí vemos, el conocimiento del prudente, del maduro, del sabio, es que entiende a lo que Dios le ha llamado.
¿Cómo puedes saber que estás madurando? Porque ya entiendes. ¿Cómo puede, Salomón te da un test, ¿no? ¿Cómo puedes saber que eres maduro ya? Cuando ya entiendes a lo que Dios te ha llamado. Cuando tú lo persigues ya. Cuando tú ya creces, te levantas cada mañana sabiendo lo que tienes que hacer. Porque ya sabes cuál es el destino, cuál es la meta. Tú avanzas nada más. Así que déjame darte una buena noticia. Si ya te levantas con esa mentalidad y sabes cuáles son tus responsabilidades y la cumples con gozo, aunque estés cansado, déjame decirte, bienvenido, eres una persona o una sierva o un siervo maduro, que estás en pro de seguir madurando más. En cambio, sin embargo, la contraparte es que los necios muestran una indiscreción. Otras versiones lo llaman insensatez. Esta insensatez es un velo en sus ojos y le engañan. Ellos creen que su insensatez es esa supuesta libertad es parte de su vida, ¿no? Ellos dicen, no, a mí nadie me va a enseñar nada, a mí nadie me tiene que decir nada, yo crezco cuando quiero, yo hago las cosas a mi manera y yo estoy bien, porque yo soy libre. O sea, hay un concepto en el mundo ahora, y yo creo que es un viejo pecado que lo han desarrollado nuevamente ahora, y es que yo soy autodependiente y empoderado cuando hago lo que se me dé la gana, ¿no? O sea, le llaman empoderamiento cuando nadie me puede decir nada y yo hago lo que se me dé la gana y vivo como quiero, yo estoy empoderado. Y eso es algo que está sonando mucho ahorita, ¿no? El empoderamiento es, yo hago lo que se me dé la gana, yo estoy empoderado. Nadie me va a vencer, ¿no? Y saco todavía mi bíceps, ¿no? Soy fuerte, ¿no? Y eso es un engaño, dice. La insensatez de querer hacer lo que a mí se me dé la gana, lo que a mí se me antoje, en la iglesia o fuera de ella, es una insensatez que me engaña. Eso no es madurez. A madurez es ceñirme a la voluntad de Dios y entender lo que Dios me ha llamado y cumplirlo, porque es el propósito en el cual Dios me ha llamado. Comienzo a menguar para que el Señor crezca en mí. ¿Me entiendes? Y madurez es, estoy empoderado, hago lo que quiero, ¿no? Y nadie me va a decir nada, porque soy libre. Y eso es un engaño. La sabiduría nos va a salvaguardar de eso. La sabiduría nos lleva a conocer las maneras, las formas y los tratos de Dios. Y el prescindir de la sabiduría nos lleva de cara a la necedad y nos restringe de la oportunidad de poder conocer el propósito de Dios en la vida del hombre. Vamos a orar.